Buenas, hermanos, bendiciones para todos en este tiempo, que la gloria y el poder de Dios reposen sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Qué bueno encontrarnos nuevamente para poder compartir un tema que va a ser de mucha importancia para ti, como lo ha sido ya para mí en este tiempo. Y dice el título, deja de excusarte tanto. ¡Ey! ¿Qué pueblo es? De todo el tiempo nos estamos excusando. No puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque pensamos que las excusas son la mejor manera de nosotros zafarnos del problema en que nos encontramos. Pero resulta que a Dios no le agradan las excusas. Y lo vamos a aprender a través de la Escritura. En la actualidad existen muchos cristianos, hermanos, que aunque tienen muchos años de haber aceptado a Jesucristo, no han tenido un crecimiento espiritual. Entonces, cuando se les asigna una tarea, no pueden hacer la tarea porque es que son niños espirituales apenas. No han crecido espiritualmente y por eso no pueden trabajar ni servirle al Señor. Pero yo te digo que este es el tiempo en que la iglesia de Cristo se tiene que preparar. Es el tiempo en que la iglesia de Cristo se tiene que levantar y fortalecer en la palabra del Señor. Porque llegará el día en que nos van a quitar la Biblia y la Biblia debe estar escrita en la tabla de tu corazón para que puedas seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? Muchos no pueden ni siquiera valerse por sí mismos porque creen que son tan incapaces por querer no tener un conocimiento bastante crecido en la palabra de Dios. Entonces se sienten incapaces para poder resolver la tarea a quien Dios le ha mandado, pero que es una excusa. Aquí en el diccionario dice que es el motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o para eludir una tarea o para disculpar su omisión de no hacer lo que le correspondía hacer. Eso dice el diccionario, pero en la vida real esto es una verdad. Mira, en ese tiempo ellos se escudaban como nos escudamos ahora. Es que no puedo, todavía no es el tiempo, a mi Dios no me ha hablado, no tengo que, ¿cómo voy a ir yo solo o yo sola? ¿Cómo voy a ocupar de una tarea que yo ni siquiera sé en la profundidad qué es lo que tengo que hacer en esa tarea? Y son tantas las excusas, pero Dios le dice, a través de la palabra nos dice, hey, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aunque tú creas que no tienes la fuerza, Dios te va a dar la fuerza para que puedas realizar la tarea. Dios te va a dar las armas para que la puedas realizar. Dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, también te dice la palabra, hoy es el día en que ya no te vas a excusar más para hacer la tarea que Dios te ha encomendado en este tiempo. Y esta tarea que Dios encomendó es para el mundo entero, ir y hacer discípulos. Y luego bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no hay excusa para no cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. Además, dice la palabra, escrito está que por la palabra ya están preparados para toda buena obra. Si tú conoces la palabra, si tú escuchas la palabra, ya estás preparado para hacer la obra que Dios te ha mandado, porque Dios te habló de cuándo, desde hace mucho tiempo. Dios le viene hablando al mundo entero a través de los profetas, a través de la voluntad de Él que está escrita en la palabra, a través de los pastores que predicamos la palabra. Dios te está hablando, así que es tiempo de quitar la pereza espiritual y levantarte y dejar de poner excusas mentirosas que solamente te hacen apartar de la presencia del Señor. Entonces, cuando tú te vienes excusando es porque no tienes confianza en ti mismo, porque te crees incapaz de hacer tal o cual tarea. Pero yo te digo que este es el momento, ¿verdad? Es el ahora, el día de hoy, es el nuevo comienzo en que tú te puedes levantar y de verdad cumplir con aquellas cosas que Dios te ha pedido con toda humildad y con toda sencillez. Vamos a ver un par de excusas que Moisés, siendo el gran libertador de Israel, hizo delante de la presencia de Dios. Y creo que a través de estas excusas nosotros vamos a aprender de ahora en adelante a no excusarnos cuando tengamos alguna dificultad en nuestra vida personal. El primer ítem dice, Moisés tenía una autoestima baja. Vámonos a Éxodo 3, versículos 10 y 11. Y dice que autoestima es la valoración general positiva de ti mismo. Es como tú te ves, es como tú te valoras. Debe ser positivamente, pero como Moisés tenía una autoestima baja, Moisés se veía como el pobrecito, como el que tenía la incapacidad, como aquel que no podía llevar a cabo la tarea. Y cuando estás en esa circunstancia, de ese sin número de excusas, tu autoestima
habla por ti y dice que tú tienes una autoestima baja. ¿Por qué? Porque la autoestima es la fortaleza íntima, interna que tenemos nosotros de una forma silenciosa. No nos damos cuenta cómo nos estimamos nosotros a nosotros mismos, sino cuando muchas veces hablamos y expulsamos todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Significa también que tú puedas creer que eres una buena persona, que eres capaz, que eres muy valiosa, que tú puedes hacer cualquier tarea que se te encomiende en el momento en que se te encomiende la tarea. Eso es lo que es la autoestima. Pero aquí vamos a ver que Moisés no se sentía en esa capacidad psicológica también y en esa capacidad espiritual. Más adelante, cómo Dios va preparando a Moisés a través de las mismas excusas de Moisés, Dios fue formando a Moisés. Ahora, yo te digo que es en buen tiempo en que nosotros dejemos de darnos tantas excusas. ¿Por qué no le sirves al Señor? Porque no me alcanza el tiempo, porque salgo muy tarde, porque es que el domingo es día de descanso, yo no descanso en toda la semana. Y todas esas excusas son totalmente inaceptables para Dios. Es que tú no quedas mal con el pastor ni con la congregación, sino para Dios. Moisés había actuado de antaño muchas veces sin ser enviado por Dios, pero en esta ocasión Dios estaba enviando a Moisés. Dios también quería conocer cómo estaba el trasfondo espiritual de Moisés y por eso le da una tarea que dice Éxodo 3, versículos 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Imagínate tú todas las excusas que encontró. La primera que encontró es su incapacidad. No, yo no puedo ir allá. ¿Quién soy yo para ir allá? Yo no soy nadie para ir allá. Su elocuencia, yo no puedo hablar. Yo, mira, soy tardo para hablar, soy tartamudo. La ignorancia, pues yo no conozco hace cuánto tiempo, ya yo no voy al palacio, ya yo ni pertenezco al palacio. Son muchos años que yo estaba por fuera. Mire todas las excusas que uno puede sacar de lo que Moisés hizo aquí. Su falta de autoridad, pues yo no soy autoridad ya. Yo en un tiempo fui autoridad, pero ahora ya yo no soy autoridad. Antes yo era el hijo de la hija de Faraón, pero ahora yo ya no soy nada ya. Entonces no tengo ningún tipo de autoridad para poder presentarme delante de ellos. Y esa actitud que tenía Moisés, dice aquí, para cumplir su misión, le impidió a él de verdad en ese momento tener un verdadero crecimiento espiritual delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Él estaba deseando en ese momento, miremos en el versículo 13, otra cosa que encajara mejor en ella, no que encajara en lo que Dios le estaba pidiendo a él en ese momento. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Imagínate tú, si ya él había estado con el pueblo de Israel todo el tiempo, ¿cómo le va a decir a Dios: tú te equivocaste de persona, Dios? Yo no soy la persona capacitada para ir allá a Israel. Yo no tengo todas esas cualidades que debe tener una persona para dirigir, para hablar, para estar con la gente. Yo no la tengo. Tú, Señor, estás equivocado. ¿Cuántas veces la gente no te ha dicho: no, a mí Dios no me escogió para eso? Si me escogió, va mal, porque es que yo no sirvo para eso que Dios me está llamando. Si Dios te escogió es porque sabe que tú tienes la capacidad para hacerla. Dios sabía que Moisés tenía la capacidad. De hecho, fue el gran general del pueblo de Israel, el gran libertador del pueblo de Israel. Pero en este tiempo él se creía que no sabía nada, no podía nada, no entendía nada, ni era la persona que estaba capacitada para hacer el trabajo. Tenía una actitud totalmente contraria a lo que Dios veía en él. Dios veía un hombre que podía hacerlo, un hombre que tenía el valor, un hombre que tenía la autoridad, pero él se veía como poca cosa. Porque cuando tú tienes la autoestima baja, tú crees que no vales nada, que no sirves para nada, que no eres capaz de hacer nada. Y yo te estoy hablando en esta noche para que tú hoy recapacites, que estás pensando de esta manera. Es tiempo que hagas un borrón y cuenta nueva en tu vida, porque si ya eres cristiano es que porque Dios te llamó y te trajo a la presencia para capacitarte. ¿Qué era lo que quería Dios con Moisés? Capacitarlo, para que Moisés pudiera hacer una tarea correcta, completa delante de la presencia de Dios. Pero Moisés se sentía inferior.
se sentía poquita cosa delante del mismo pueblo, delante de Faraón, y creía que Dios tampoco lo podía ayudar, porque él se sentía de esa manera. Hay personas que creen que nadie los puede ayudar, que su problema es tan grande que es imposible que alguien lo pueda ayudar. Yo te digo algo en esta noche: no hay un problema jamás que sea más grande que Dios, ni una incapacidad jamás que sea mayor que Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, las cosas difíciles son las que Dios trabaja en nuestra vida, son en las que Dios nos ayuda a nosotros para salir adelante. ¿Había una dificultad de Moisés? Sí la había, y eso le tenía una autoestima baja. Pero cuando yo pongo mis incapacidades en las manos de Dios, entonces Dios sí se puede glorificar en cada una de mis incapacidades. Mira lo que dice Éxodo 3:12. En medio de esta incapacidad, Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Tú eres la persona correcta. Yo sí sé qué puedo hacer contigo, Moisés. Mira lo que le responde Dios en el 3. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mira qué cosa tan hermosa. Le dio una promesa maravillosa a Moisés. ¿Sabes qué? Tú no vas a estar solo, Moisés. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a direccionar, yo te voy a instruir para que puedas hacer la tarea completa. ¿Quién dijo miedo? Si el papá que nosotros tenemos es soberano, es sabio sobre todos los sabios, la sabiduría le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos miedo de enfrentar a cualquier situación o tarea que Dios ponga en nuestras manos? Moisés se había creído antes capaz de liberar a Israel, pero ahora se creía poca cosa para poder cumplir la tarea que Dios le estaba enviando. Mire usted qué contraste tan grande. Antes sí creía, pero ahora no creía. Antes sabía que tenía la capacidad, pero ahora creía que no era la capacidad, porque antes Dios nunca lo había mandado. Él solo iba a lo hacía, pero ahora, como era un mandato de Dios, él sintió que tenía mucha incapacidad para hacer el trabajo que Dios le había mandado. Pero ahora, ¿sabe? Dice aquí la Escritura, mucha gente se enfrasca en las debilidades que tiene. Pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Entonces hay una debilidad, Dios te va a ayudar en medio de la debilidad. Él tenía una debilidad, ¿y sabes cuál era? Que se creía poca cosa, tenía una autoestima en el piso. Ahora cuando dice: ¿quién soy yo? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a tener respeto a la autoridad en mí? ¿Quién va a verme a mí como el líder del pueblo de Israel? Hermano, calladitos nos vemos más bonitos. Dejemos que Dios obre. Si Dios nos llama, es porque Él nos va a capacitar y nos va a enviar. Y nunca nos va a enviar solo. Mira que le dijo que es tremendo. Le dijo: yo iré contigo, Moisés, tú no vas a estar solo. Yo te voy a acompañar en esta tarea. ¿Era la tarea difícil? Sí. Y más porque en ese momento él no estaba preparado para hacer esa tarea. Pero era difícil para él, pero Dios iba con él. Pero me doy cuenta que cuando ya él decide, cuando él arranca, ¿sabe por qué lo hace? Porque ya tiene mayor conocimiento de sí mismo, pero también tiene mayor conocimiento de Dios. Para que tú emprendas una tarea que Dios te envía a hacer, tú tienes que conocer verdaderamente a Dios. Tú dices: no quiero sacrificios, no holocaustos, sino conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo lo conoces? Cuando escuchas la palabra, cuando lees la palabra, cuando estudias la palabra. Ahí vas a obtener el conocimiento de Dios. Y cuando tenemos el conocimiento de Dios, no hay tarea difícil para nosotros en el ministerio del Señor. Vamos a trabajar con agrado en ese ministerio de Dios. Anteriormente fue la confianza de sí mismo mezclada con ¿qué? Con la firme fe que tenía y con el celo que tenía por las cosas de Dios. Pero ahora la tiene mezclada con el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del Dios de los cielos. Entonces, cuando estas dos se unen, nosotros sí podemos trabajar en el ministerio del Señor. Vuelve y dice: ¿quién soy yo? Esta palabra que él está diciendo aquí, esta frase que está diciendo aquí, es que Moisés reconoce aquí, muestra que él reconoce que él tiene un problema, que él tiene algo que le impide hacer la obra del Señor. Es un problema que lo limita, es el problema que para él tiene una magnitud grande que le impide a él hacer la obra de Dios. Pero eso está nada más en la mente de Moisés, no está en la mente de Dios, porque en la mente de Dios él sí podía hacer esa tarea. En la mente de Dios tú sí puedes hacer la tarea la cual Dios te envió. En la mente de Dios sabe que tú estás capacitado, capacitada para resolver todo lo que Dios te está mandando a hacer.
claro, como él se crió en el palacio, sí, y él tenía cuántos años fuera del palacio, entonces eso también le impidió a él poder creer que él podía ser autoridad y que él podía obtener ese crecimiento que Dios le estaba hablando a él, que lo tenía, pero que él no podía creer en ese crecimiento. ¿Por qué? Porque tenía ahora que desarrollarlo. Dios te llama, te prepara y después te envía. O sea, tú estás preparado, pero no sabes cuando llegues al campo que cómo vas a resolver los problemas. Tienes que aprovechar la capacitación que Dios te dio y ponerla en el terreno donde tú vas a trabajar. Y eso era lo que Dios quería que Moisés hiciera. Entonces se había convertido simplemente, después de muchos años, en pastor de ovejas. Él dijo, bueno, yo como pastor bomo voy a ir al palacio de Faraón a presentarme, yo soy Moisés, el pastor de ovejas. No, él por eso no quería ir tampoco, pero Dios no estaba permitiendo que él hiciera eso. Él iba a ir con la autoridad que Dios delegaba en él frente a Faraón. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo?, todas las objeciones reciben una respuesta favorable de parte de Dios a él. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ciertamente yo iré contigo. Hey, Moisés, otra vez vuelve y le dice Dios, ciertamente yo iré contigo. Y eso tenía que bastarle a Moisés, y eso es lo que nos tiene que bastar a nosotros, que ciertamente Dios en medio de la obra, Dios es el que nos ayuda, el que está pendiente de mostrar su poder y su gloria en la obra. Es que no es el pastor, no es la pastora, es la unción y el poder que Dios derrama en los siervos de Él, que hacemos la voluntad de Él. Entonces Dios responde que lo acompañará en todo el proceso a Él, que no va a estar solo, sabe que tiene planes que quiere realizar con él, que se deje ayudar, que se deje fortalecer en la palabra, porque él serviría para ser el libertador de Israel. Mira todo lo que Dios le está hablando, y todavía Moisés se siente poca cosa, se siente intimidado frente a lo que Dios le está mandando. Yo le digo en esta noche, no se siente intimidado frente a la tarea que Dios le está enviando a hacer. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace contigo. Si Dios te envió, Dios va contigo. Si Dios te envía, no te va a enviar con las manos vacías, te va a dar con las armas que tú vas a manejar en el proceso del desarrollo de la tarea que Dios quiere que tú cumplas en su voluntad. La ignorancia del poder de Dios estaba ahí reflejado en Moisés. No sabía cuánto poder tenía Dios hasta ese momento. Después de que pasan el Mar Rojo, es que él reconoce el verdadero poder de Dios. De ver cómo se abrieron como dos columnas, como dos paredes grandes y gruesas para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Cuando Dios hace milagros es cuando las personas más se afirman en el verdadero poder y conocimiento de Dios en sus vidas. Cuando Moisés cuestionó, nuevamente vuelve a cuestionar a Dios en la misión que le dio, el Señor le respondió identificando. ¿Sabes qué, Moisés? Ya deja de hablar. Ya deja de quejarte, ya deja de excusarte. Bueno, ya no vas a hablar, ya no vas a ir ahí diciendo y te pregunten quién soy yo, sino que cuando te pregunten de dónde viene, dice, yo vengo con el gran yo soy. El gran yo soy fue el que me envió. O sea, Dios le está mostrando que Él es el Dios de autoridad, el Dios de poder. Y cuando ellos escuchen, sabrán que es el Dios verdadero, el que te ha mandado. Entonces ya no vas en tu nombre, vas en el nombre del gran yo soy. ¿Qué más apoyo le estaba dando Dios a él? ¿Qué más le estaba hablando para que él se levantara en el proceso en que él se encontraba en este momento? Si Dios le dijo, hay una promesa para ti, es que tú me vas a libertar al pueblo de Israel. Por eso te tengo que preparar, te tengo que sacar de abajo y levantarte para que puedas ver que sí se puede cumplir una tarea cuando Dios lo manda. El Dios Todopoderoso es el gran yo soy, y ese Dios Todopoderoso era el que estaba enviando a Moisés a ir donde Faraón. Mira lo que dice Éxodo 3, 14 al 17. Al confiar en la promesa del Dios Todopoderoso, Moisés podría llevar a cabo la tarea que Dios le estaba dando, pero tenía que confiar en el Dios Todopoderoso, en el gran yo soy, si no, nunca lo hubiera podido hacer. Amén. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, o se hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Mire, Dios que quería hacer, utilizar a Moisés para sacar al pueblo de la aflicción, del maltrato, de esos trabajos que les duplicaron el trabajo para que no tuvieran tiempo de adorar al Señor. Habían perdido hasta los momentos de adoración para Dios por la cantidad de trabajo que se les tenía. Todo eso, y el pueblo afligido y cada día más afligido. ¿Y dónde está el Dios que ellos amaban? Dios entonces le dijo a Moisés: yo estoy preparando para que puedas sacar al pueblo, a mi pueblo, de esa esclavitud en que se encuentra, esa aflicción en que se encuentra. Por eso, Moisés, yo necesito que tú te puedas levantar y puedas reconocer que no eres tú el que vas a hacer la tarea, soy yo, el gran yo soy, el que va a hacer la tarea contigo, el que te va a ayudar a sacar este pueblo. Entonces Moisés era un hombre bastante impulsivo, aprendería la humildad en este tiempo. Él tenía que aprender a ser humilde y eso lo llevaría a que aprender a vivir en fe y aumentar la fe de Moisés para poder trabajar y hacer la tarea que Dios le había mandado. Cada una de las dificultades por las cuales había pasado Moisés son resueltas con la palabra que Dios le dio a él. ¿Quién soy yo? Que le dijo él: eres importante. Eres importante. Cuando decía: ¿quién soy yo? Dios le decía: tú eres importante. Eres muy importante para mí. Pero dice: mas yo iré contigo. Eres importante, pero también yo voy a ir contigo. Volvía y le repetía el Señor a Moisés. Era la seguridad, era la confianza de que Dios le estaba dando, de que él no iba a estar solo en el proceso. Tú nunca te sientas solo en el proceso, porque Dios siempre va a ir contigo. Sea quien haya sido o no haya sido, a Dios no le importa quién fuiste o lo que hiciste. A Dios le importa lo que eres de hoy en adelante. A Dios le importaba lo que era Moisés de ese momento en adelante, delante de la presencia de Dios. A Dios le interesa cómo te comportas delante de él, si le crees o no le crees a Dios, todo lo que él ha escrito en la palabra y cómo Dios te habla a través de todas las palabras que puedes escuchar. ¿Sabes? Pues que si Dios escogió a Moisés, como nos ha escogido a nosotros, que hoy somos verdaderos hijos de Dios, es porque ya Dios nos conocía a nosotros desde antes de que naciéramos. En una parte dice: desde antes que fueras embrión ya yo te conocía. Pero aquí en el Salmo 139, 13, mira lo que Dios dice a Moisés: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, el carácter de Dios ya está dentro de la creación de nosotros como personas. Ya Él nos conoce, ya sabes cómo somos. Cuando crees que no vales nada, o hasta cuando comiences a odiarte a ti mismo, recuerda que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto para trabajar en ti, para hacer de ti una gran persona, un gran líder de Dios, un ser verdadero siervo de Dios, un varón, una varona de Dios. Y eso es lo que Dios está formando en nosotros y estaba formando en ese proceso a Moisés. Pero te voy a decir algo, que Moisés no era el único que cuando recibió el llamado de Dios se estaba escondiendo. Aquí tenemos a un Gedeón, en el Jueces 6, versículos 15 y 16. Mira lo que dice Gedeón. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ay, Señor, ¿cómo me vas a escoger tú de la tierra más pequeñita, Señor? Ahí no tenemos nada y a veces ni tenemos ni para la comida, Señor. Sembramos la lenteja y los enemigos vienen y se comen nuestra comida, hasta con hambre y todo. Señor, ¿cómo yo te voy a servir para eso? Y dice: no importa, no es con tu fuerza, yo iré contigo y los matarás. Acabarás con ese ejército. Mira cómo Dios le hablaba directamente. Y lo dijo a Moisés, se lo está diciendo aquí a Gedeón. Mira lo que dijo a Saúl en 1 Samuel 9, 21. Respondió Saúl y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Imagínate tú, también se escudó el que era la más pobre de todas. Pero también tenemos aquí a un Jeremías. Este de Jeremías me gusta muchísimo. Jeremías 1, versículos 5 y 6. Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero yo dije:
Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Todos se excusaron para hacer el trabajo. Señor, yo no sé hablar. Yo soy un niño todavía. ¿Qué le parece, Jeremías? Todos se excusaron para no hacer la tarea que el Señor le había encomendado. No aceptaron el llamado de Dios de inmediato, pero más adelante todos aceptaron el llamado e hicieron la tarea porque reconocieron que Dios estaba con ellos. Y eso es lo importante que reconozcas en esta noche, que en cualquier tarea Dios siempre va a estar contigo. Entonces, lo primero que tenemos que tener es respeto por nosotros mismos. En ese momento vimos que ellos no tenían respeto por sí mismos porque la autoestima la tenían en el piso. No podemos. Yo soy pequeño, yo soy tardo para hablar, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy un niño, imagínate, todavía no sé hablar bien. Todos se excusaron de alguna manera para no cumplir la tarea que Dios dijo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que darnos el valor que Dios nos ha dado. Nosotros podemos sentirnos menos porque Dios a nosotros nos ha llamado a ser hijos. Tenemos un valor, tenemos una autoridad y tenemos una potestad que Dios nos ha dado de ser hijos de Él. Así que ¿por qué sentirnos menos que los demás? ¿Por qué sentir una autoestima tan baja en cada uno de nosotros? ¿Sabes? Fuimos pecadores perdidos, pero fíjate que Jesucristo nos salvó, Cristo nos lavó, Cristo nos limpió. Por eso mira lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces todos somos en uno. Entonces los hombres pueden predicar, las mujeres pueden predicar. Ya ese cuentecito que yo escucho que las mujeres no pueden predicar, que todos somos en uno y Dios no hace acepción de personas. Por eso hoy las mujeres nos estamos levantando y predicando el evangelio. Mucho tiempo nos taparon la boca, pero hoy en día Dios nos dio nuevamente la autoridad, el poder y la potestad para nosotros poderlo hacer. Así que, hermana, si no le permite predicar, abra su boca porque Dios hablará a través de usted, porque todos somos uno solo. Lo acabamos de leer en Gálatas 3:28. Y por esa causa, dice aquí la Escritura, Dios no acepta excusa para que usted y yo no prediquemos el evangelio. No hay excusa para Dios. Los obstáculos de la fe son los que te impiden a ti predicar un verdadero evangelio. Su espíritu ya nos está capacitando a hombres y mujeres para actuar con obediencia delante del Señor. El segundo dice, Moisés reconoce su incapacidad. Vamos, que dice en Éxodo 4, versículo 10, le dice, cuando dice, soy torpe para hablar, Señor. Nunca he sido un hombre elocuente. Mi lengua se traba muchas veces. No puedo hablar bien, Señor. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a hacer esa tarea? Esta es una de las excusas que Moisés utilizó para no cumplir la tarea. Observa con sorpresa que Pablo también hizo lo mismo. Que dice Hechos 18, del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué le dijo Dios? Ey, ¿por qué vas a tener miedo? A ver, ¿quién dijo miedo si yo estoy contigo? ¿Sabes? Yo tengo mucho pueblo a favor mío. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá tratar de matarte o hacerte algún daño, porque yo tengo mucho pueblo ahí alrededor tuyo, pueblo que me ama y que me sigue, ¿verdad? Entonces también le estaba dando la seguridad a Pablo, que hizo 13 cartas paulinas, y en un principio que tuvo que enfrentarse le dio bastante temor. Pero en Éxodo 4, del 10 al 16, mira lo que dice. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que me debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita,
y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Problema resuelto. Tenía miedo de ir, Dios le resolvió el problema. Mira, Moisés, yo te voy a hablar a ti, tú se lo vas a decir a Aarón y Aarón se lo va a decir al pueblo. Aarón será la boca tuya delante del pueblo. ¿Resolvió el problema Dios? Sí, no tengas temor cuando Dios te manda a hacer una tarea, porque Él te equipa, Él te fortalece, Él te da la visión, Él te da todos los implementos que necesitas para hacer esa tarea que te mandó. ¿Sabes? Él te va a equipar para que tú puedas cumplirla tal cual como está escrita. Mira lo que dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, y él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea que Moisés era sabio. Dios no escogía a cualquiera, pero esa sabiduría la tenía reprimida. Tenía miedo, tenía temor de enfrentarse, pero Dios le dio la salida. Si Dios te da la entrada, Dios te da la salida. Dios le dio la bendición a Moisés, pudo sacar al pueblo, liberar al pueblo de Israel en victoria porque Dios iba con Moisés. Por eso en el 4:13 que ya leímos ahorita, él dice: Señor, te ruego, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Sabes? Moisés le dijo: te estoy rogando, te estoy suplicando, Dios, no le envíes conmigo, no le envíes conmigo. Pero ya está viendo que Dios le resuelve el problema y él dice: no le envíes conmigo. Yo tengo muchos problemas emocionales, tengo problemas de autoestima. Señor, tengo problemas que no puedo hablar. Hombre, ¿cómo es que tú me vas a mandar a hacer esa tarea? No, Señor, no es que yo no quiera, es que yo no puedo, Señor. Y siguen las excusas de Moisés. Estas eran las últimas excusas de Moisés frente a la tarea que Dios le había mandado hacer. Pero Dios, frente a la excusa de él, le buscó el vocero que fue el hermano. Problema resuelto. Cuando tú no quieres hacer algo, Dios lo resuelve con otro. Dios busca a aquellos que estén dispuestos a hacer la tarea que él le ha mandado. Moisés se excusó porque se sentía tan, pero tan incapaz, que Dios lo mandara a él y le pedía que encomendara a otro esa tarea. Para él le parecía demasiado difícil, demasiado grande para él era la tarea. Pero como Dios conoce tu corazón, conoce tu interior y el mío, Dios sabía que él sí estaba capacitado para hacerla. Sin embargo, Dios lo complace y usa la boca de su hermano para que él lleve el mensaje, porque los recursos Dios se los dio. ¿Quién le dio? ¿Cuál fue el recurso? El hermano, para que él pudiera llevar el mensaje al pueblo. Tú, cada recurso que tú necesites en la tarea que Dios te mande, Dios te lo va a entregar para que tú puedas realizar la tarea. Dios nos llama con frecuencia. Dice aquí que Dios nos llama con frecuencia para que realicemos tareas, pero cada una de esas tareas tendremos la guianza del Espíritu Santo de Dios para que esa tarea quede conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Nunca te va a pedir Dios que hagas una tarea tú solo. Siempre el Espíritu Santo, que es el Paracleto, el Maestro, el que nos enseña, el que nos guía, va a estar con nosotros porque es el que nos va a direccionar en el nombre de Dios. Va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de eso, el recurso más importante es el Espíritu Santo. Después vienen todos los recursos materiales que nosotros necesitemos para esta tarea. Si lo hizo con Moisés, ten la seguridad que con nosotros va a enviarnos grandes recursos para poder hacer la tarea. Pero Dios, ¿sabes qué estaba viendo Dios? No veía el problema de Moisés. Dios no veía la incapacidad de Moisés. Dios no veía el autoestima de Moisés que estaba mostrando delante de Dios. Dios veía al gran libertador de Israel. Dios veía la capacidad que él tenía para eso, para liderar. Dios veía la formación que tenía él como líder militar. Dios veía todo eso en Moisés. Moisés no lo veía. Moisés se creía poca cosa, algo que no tenía valor, algo que era un poco inservible. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la autoestima baja y tenemos limitaciones, creemos que ya no servimos para nada. Hoy es un buen día para que levantes tu ánimo. Hoy es un buen día para que tú digas: hasta hoy me sentí incapacitado, me sentí como mi autoestima en el piso. Hasta hoy me voy a levantar para ver la gloria y el poder de Dios. Mira en el Éxodo 4:11 lo que dice la Escritura. Excusa que Dios no aceptó ni te va a aceptar a ti ni a mí en el día de hoy.
Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Sabes una cosa? Quien te hizo la boca es el mismo que te puede dar una boca nueva. Quien te hizo la lengua es el mismo que te puede dar una lengua nueva. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. ¿Por qué entonces te sientes que no sirves? ¿Por qué entonces te sientes que no tienes la capacidad? ¿Por qué te sientes menos que los demás? Si yo te puedo hacer todo nuevo. Si doy la vista al que tiene ciego. Si doy el oído al que no oye. Todo lo puedo hacer también contigo, Moisés. ¿Por qué te sientes así? Si yo te he abierto el camino para que puedas hacer las cosas a la manera que yo te estoy enseñando. ¿Sabes? Dios lo hace con nosotros hoy en día. Hay gente que tiene 1000 excusas. Oye, son tan especialistas en dar excusas que hasta ellos mismos se la creen. Hasta ellos mismos se la creen. No, hermano, ya estamos tan acostumbrados a las excusas que ya por cualquier cosita salen, fluyen así rápidamente. Pero aún con todo esto complejo, porque todas esas excusas también son complejos en nuestra vida, complejos de inferioridad también. ¿Ya? Aún con esto complejo, Dios trabaja dándole las herramientas a Moisés para que él pueda trabajar. Aunque tú te sientas incapaz, Dios te va a poner las herramientas también para que tú puedas hacer la tarea, ¿sabes? Cuando tú crees, hermano, que ya llegaste al límite, que hasta ahí y no más, Dios te va a decir, no, este no es tu límite, continúa. Porque hay mucha tela que cortar en tu vida todavía. Necesitas es encaminarte y dejarte perfeccionar por mí en la tarea que te estoy dando en este momento. Cuando enfrentemos situaciones como la que estaba enfrentando Moisés, dice aquí que son muy difíciles, porque en realidad era difícil ir a donde Faraón y decirle, yo vengo de parte del gran yo soy. Era difícil, porque acuérdense que ellos tenían otros dioses, no era el Dios de Israel. Y era muy difícil, pero no era imposible porque Dios estaba con él, porque Dios lo iba a ayudar y lo iba a acompañar. Por eso es muy fácil mirar nada más nuestras debilidades y no mirar las fortalezas que tenemos. Tenemos muchas fortalezas que todavía desconocemos y que en el nombre de Jesús te invito en esta noche a que te examines tu interior, tu alma, tu ser, para que veas cuántas fortalezas tienes que te van a ayudar a salir en el proceso de tu trabajo. Y esas fortalezas te van a ayudar a desarrollar el verdadero llamado que Dios ha puesto en tu vida. Dios te proporcionará todas las palabras que necesites hablar en el momento preciso, porque yo usaré a mi Espíritu Santo para hablar. Y Él hablará lo que yo quiera hablar y conforme yo lo quiera hablar. Moisés no iba a hablar solo, Dios lo iba a ayudar. Igual que tú y yo, Dios nos va a ayudar a hablar. Y el tercero dice, Moisés no conocía el valor de su vara. Acuérdense que todos los pastores pastoreaban con una vara de madera rústica, que en la punta tenía como un signo de interrogación de metal, y era ¿para qué? Para atraer hacia ellos las ovejitas que se querían escapar. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba trabajando y cuidaba el ganado de su suegro Yetro. Cuando duró 40 días allá, cuando Dios pudo transformar su carácter, Dios, en ese desierto, y ya era el hombre más manso y humilde que tenía toda la tierra. Eso se llama vara, bastón o callado, como se le pueda llamar. Estos tres nombres son los específicos para lo que Moisés manejaba. Entonces Dios transforma en el remedio para Moisés todas las excusas que él usó. O sea, todas las excusas sirvieron para el remedio, para sanar a Moisés a no volver a excusarse por las tareas que Dios pudiera enseñarle. El callado de pastor, ya lo dije ahorita, para guiar las ovejas y todo eso, pero Dios le dijo en un determinado momento, en Éxodo 4:17, mira lo que le dijo. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Yo iba a hacer señales con la vara de Moisés. Acuérdense que la tiró y se convirtió en culebra, tanto los brujos que tenían allá y los de Moisés, ¿saben? Pero cuando se convirtieron allá también en culebra, la de Moisés se comió las otras culebras. O sea, mostraba el poder y la autoridad de Dios, que todos ellos se quedaron abismados de lo que estaba pasando en el momento, porque Dios siempre va a mostrar su poder con cada hijo al cual le mande a hacer una tarea. Dios a veces disfruta mucho usando cosas ordinarias con propósitos extraordinarios. Entonces Dios usó esa vara con un propósito extraordinario para que allá en Egipto se conociera quién era el Dios de Israel.
Acuérdense cuando las plagas, Dios mostró quién era el Dios de Israel y siempre hasta el día de hoy va a mostrar quién es el Dios de Israel, de todos los israelitas que aún somos nosotros ahora por adopción. Entonces, ¿cuáles son las cosas ordinarias de su vida? ¿Sabe? Su voz, su pluma, su martillo, no sé cuáles serán las cosas extraordinarias de tu vida. Los instrumentos musicales, no sé, pero alguna de ellas, la que tú uses verdaderamente, es la que Dios va a usar para hacer cosas maravillosas a través de ti en esta vida. Mira lo que dice Éxodo 4:20. La vara, ¿qué era la vara? Un símbolo del poder y de la autoridad de Dios. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mira tú. Entonces sí tomó con autoridad la vara. Ahora sí le dio importancia a la vara. ¿Sabes por qué? La vara aparentemente, dice que aquí la escritura, que era inservible. Ya le dije que era de madera. Y de cualquier madera se hacía la vara para poder guiar a las ovejitas. Pero Dios lo usó para demostrar, y Moisés la usó también para demostrar el gran poder de Dios en presencia de Faraón y en presencia de todos los egipcios. Dios quería mostrarle a los egipcios quién era Él, para que los egipcios pudieran conocer realmente el poder del Dios de Israel. Pero tenemos que dejarnos usar como Moisés. Se dejó usar, tomó la vara, ahora sí la tomó con autoridad, se posesionó de la vara para que Dios pudiera usar esa vara en la presencia de ellos. Entonces Dios manda que usemos todo lo que tenemos en la mano. Yo no sé qué tienes tú a la mano, pero en determinado momento Dios te va a pedir que la uses para hacer algo extraordinario, aunque sea una cosa ordinaria. Con esa cosa ordinaria, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Dios le va a dar valor a aquello que, aunque te parezca a ti que no tiene valor, Dios le va a dar valor. Moisés creía que esa vara no tenía nada, era inservible, no valía nada, pero Dios le dio un gran valor a la vara de Moisés, porque también con la vara de Moisés abrió el mar rojo. Mira la autoridad que Dios le dio a Moisés cuando él tomó la vara de acuerdo a la palabra del Señor. Mira lo que dice Jeremías 38:11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Fíjate tú, cuando echaron a Jeremías en la cisterna, este hombre se vistió con ropas sucias, raídas, malolientes. ¿Para qué? Para salvar a quién? A Jeremías. Entonces mira todo lo que Dios permite en nuestra vida. Pero también vemos aquí en Jueces 15, cuando Sansón con una quijada cogió y mató a mil filisteos. Mira lo que dice la escritura. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mire, hasta lo que tú crees que es inservible, una quijada, el Señor la cogió y la utilizó para hacer una gran matanza y acabar con los filisteos que siempre andaban persiguiendo al pueblo de Israel. Eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces todo lo que tú tienes en tu mano sirve para trabajar en la obra de Dios. No le quites valor a las cosas que tienes en tu mano, porque para Dios son extraordinarias para poderla usar en el proceso. Moisés, ¿qué hizo? Se asió fuertemente de su cayado de pastor y salió a enfrentar a los egipcios. Y Dios bendijo a Moisés y le dio la victoria a Moisés. Entonces en Jeremías 20:11, mira lo que dice la escritura. Mas el Señor está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nadie que te persiga, nadie que quiera hacerte daño te podrá enfrentar, porque Dios va como poderoso gigante para ayudarte. Y va a acabar con todos aquellos que se levantan en contra de tu vida, en contra de tu casa y de tu familia. Entonces, hermanos, concluyo este tema, que después de todas las excusas que Moisés pudo presentar, finalmente hizo lo que Dios le había pedido.
Amén. Dios sabe que nuestras debilidades y los procesos que pasamos muchas veces nos ponen un freno para no hacer las cosas, pero qué bueno que hoy hemos aprendido que aún así tenemos que cumplir con la tarea que Dios nos mandó. Deje de dar tantas excusas y levántese a servirle a Dios, a trabajar en la obra de Dios. Usa lo que Dios ha puesto en tus manos, que va a ser de gran valor, pues Él sabe que tú tienes la capacidad y que eres capaz de hacer lo que Él quiere que haga. Él no busca personas que estén capacitadas. No, Él busca a los débiles, a los que Él pueda formar, capacitar para levantarlos y que puedan hacer la obra conforme a su santa voluntad. Entonces usted tiene que hacer como Moisés, empezar a ver al Dios Todopoderoso para poder cumplir el llamado que Dios le ha dado. Y nunca más se está excusando para servirle al Dios Todopoderoso. Bendiciones.